Buenas noches. A continuación voy a exponer mi proyecto de aula 3, materia gestión de grupos y redes. De acuerdo a la instrucción de la docente, eh, encontramos la siguiente lectura, que se llama La utilidad de análisis de redes políticas públicas de Cristina Sumbergin. Para empezar, el concepto de redes políticas públicas y de la gobernanza se hacen más visibles en los debates políticos, donde se evidencian el nuevo modo de entender las relaciones entre el Estado, la sociedad, el mercado. Por otro lado, la participación de actores privados y sociales en la gestión pública, que a su vez se ha hecho entender en su naturaleza y en el ejercicio del poder. Por otro lado, la idea de la red surge de las burocracias, la política y aquellos expertos de interés que están situados en un laberinto de organizaciones públicas y privadas para que éstas estén encargadas de gobernar en el sector de la política. Entre, entre estos se encuentra el de la salud, la industria, la agricultura. Estos están unos con otros. El origen del enfoque de las redes de la política pública. Las redes de la política pública fueron concebidas a comienzo de la década de 1990 como un modelo de intermediación de intereses que permitía describir de forma más precisa cómo se estructura el proceso en la toma de decisiones. En la revisión de controversias actuales es analizar que su origen en las teorías más importantes en esta temática la encontramos en las redes de las políticas públicas y en el desarrollo del concepto en las redes de las políticas. Por otro lado, la escuela de gobernanza se centra en el debate y en las transformaciones en funciones administrativas del Estado. Las redes como modelo de intermediación de intereses. En 1992, en el libro de Marsh y Rhodes, habla de los aportes más importantes que la escuela de redes como modelo de intermediación y de los intereses para dar a conocer las diferentes formas de relaciones entre actores en los espacios de elaboración de políticas y por el otro lado el comportamiento político para el mejoramiento de las elecciones que determinan los fines en la función de interés personal. Las redes como un nuevo modelo de gestión pública. Las redes de política surgen en la literatura europea con el concepto de gobernanza en una forma de gestión pública y que es opuesta al modelo jerárquico y de mercado. Por otro lado, el concepto de la gobernanza y su articulación con la noción de redes que se centran en el debate contemporáneo y en la política con una autoridad central de gobierno a la legislatura para el proceso que se involucra una pluralidad de organizaciones tanto públicas como privadas. Un enfoque conceptual y metodológico. En este enfoque de redes se presentan con un marco conceptual que está al tanto para descripción de la complejidad de aquellos procesos decisionales que desarrollan una serie de herramientas de utilidad analítica la cual sirve para el estudio de las políticas y del poder teórico que surgen de la necesidad para la utilización de una perspectiva analítica integradora que pretende diferenciar factores intervinientes en el proceso y la formulación de políticas públicas. La estrategia de investigación en el estudio de casos. En la investigación y en la estrategia más utilizada para el estudio de las redes sectoriales de las políticas públicas, estas son implementadas en diferentes países y de las redes sectoriales y subsectoriales de un país. Por su parte, los estudios no solo se han concentrado en analizar la forma en que la dinámica entre el actor y la estructura impacta, en los resultados de las políticas, sino también en la mejora del diseño de estas mismas, de las políticas públicas. La metodología cualitativa frente a la metodología cuantitativa.
En estos estudios se utilizan básicamente unas estrategias de investigación cualitativa. La mayor parte de las investigadores han utilizado el estudio de los casos, investigando las redes en un área de política y concentrándose en el rol de la red de una decisión particular o en limitados casos de políticas. Este método corporativo de estudios de los casos han dado importantes rendimientos analíticos. Bueno, entonces, como segundo punto, nos indica que hay que realizar un mapa de redes, de los cuales voy a exponer de la siguiente forma. Entonces, en este caso yo escogí la política pública, Política Nacional de Infancia y Adolescencia 2018-2030. Entonces, empezamos con sus antecedentes, los cuales, de acuerdo a las últimas 3 décadas en el enfoque y del desarrollo humano que ha marcado la evolución de las políticas públicas en materia de infancia y adolescencia, habla de los derechos humanos, donde estos son inherentes a la dignidad humana de los niños, niñas y adolescentes. Un segundo punto, encontramos el contexto y situación de las niñas, los niños y los adolescentes en Colombia. Entonces, encontramos que en el país, pues actualmente tiene una riqueza poblacional étnica y cultural en línea con el reconocimiento de un Estado social de derecho, pluriétnico y multicultural, en el que los derechos colectivos de los grupos étnicos minoritarios en Colombia son fundamentales conforme a lo establece en la Constitución Política de 1991. El tercer punto es las niñas, los niños y los adolescentes como sujetos en la política. Entonces, encontramos que las niñas, los niños y los adolescentes, desde los 6 años aproximadamente hasta los 18, son sujetos de presente política nacional de infancia y adolescencia. Cuarto, principios y enfoques. Entonces, como principios, encontramos la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, donde se asumen como principios rectores el principio de no discriminación, donde encontrado pues en el artículo, en su artículo segundo, la observancia del interés superior al niño en el artículo tercero, el principio que determina el valor absoluto de la vida y la garantía de la máxima medida posible de la supervivencia y el desarrollo del niño, establecido en el artículo sexto, y el principio de la participación y ser escuchado en el artículo 12. Sus enfoques se encuentran distribuidos en los siguientes: enfoque de derechos humanos y la doctrina de protección integral, enfoque de género, enfoque diferencial, enfoque de desarrollo humano y enfoque de curso de vida. Quinto, marco de la política. Finalidad está distribuido pues en unos puntos donde está la finalidad y el objetivo de la política nacional de infancia y adolescencia, desarrollo integral, relaciones, atención integral y entornos. 6. Marco de la gestión. Entonces, la gestión de la política nacional de infancia y adolescencia tiene un carácter intersectorial, tanto a nivel nacional como territorial, que exige la articulación y la conexión entre sistemas, niveles y sectores en su diseño e implementación, de las cuales se divide en la siguiente manera. Entonces, se divide en líneas de acción de la política, en metas, responsabilidad y fuentes de financiación. Entonces, yo inicialmente como conclusión puedo decir que de acuerdo al estudio de la utilidad en el análisis de redes de políticas públicas y en el concepto utilizado en el artículo elaborado por Cristina Zurbriggen, la principal contribución en el mismo es el esfuerzo para la elaboración en la distinción tradicional que es utilizado en su estructura, donde se utiliza el diseño flexible para que el actor y la institución puedan elaborar las políticas públicas con visiones socioexcéntricas y estadocéntricas. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias. Que tengan buena noche.